Hola despiertos, ¿alguna vez tu conciencia te ha dicho que tienes que emprender y seguir tu propósito vital, pero siempre hay una voz interna que te juzga y que te sabotea por miedo a lo desconocido? En el día de hoy hablaremos de cómo la imaginación, la resiliencia y la perseverancia consiguieron cambiar la vida de personas que gracias a su determinación cambiaron el curso de la historia. Y aunque tuvieron muchos fracasos en su vida, a pesar de las adversidades supieron persistir y alcanzar el éxito. Mi nombre es Raúl Gálvez y en el día de hoy hablaremos de 5 historias que destrozarán tus creencias limitantes. Si lo crees, lo creas. Brian Tracy. ¿Alguna vez le has contado a algún amigo o alguien cercano una idea que querías llevar a cabo pero te han dicho que eso es imposible o incluso te han ridiculizado? Pues algo parecido le pasó a Roger Bannister, el atleta que rompió un récord que se creía imposible. Y es que a principios de los años 50 en el atletismo había una marca que parecía insuperable, una barrera psicológica que nadie había logrado derribar: correr una milla en menos de 4 minutos. Los expertos decían que eso era físicamente imposible y que el cuerpo humano no estaba diseñado para tal velocidad sostenida. Era un límite mítico y casi sagrado. Sin embargo, un joven llamado Roger Bannister, que además era un estudiante de medicina en la Universidad de Oxford, ya imaginaba su vida como neurólogo y además entrenaba en su tiempo libre entre libros y hospitales, algo impensable para los atletas profesionales de hoy. Su enfoque era diferente. Él lo veía como un experimento científico, una prueba de los límites humanos. El 6 de mayo de 1954, en la pista de atletismo de Islay Road en Oxford, Roger Bannister no solo consiguió batir el récord mundial de la milla en 3 minutos y 59,4 segundos, sino que había destrozado una barrera mental para toda la humanidad. Lo realmente curioso es que tan solo 46 días después, el 21 de junio de 1954, el australiano John Landy también logró correr la milla en menos de 4 minutos, con un tiempo récord de 3 minutos y 58 segundos, estableciendo un nuevo récord mundial. Poco tiempo después, otros corredores siguieron superando la barrera de la milla en menos de 4 minutos, lo cual demuestra no solo que los científicos estaban equivocados, sino que también el enorme poder que tienen las creencias. He fallado una y otra vez en mi vida y es por eso que he tenido éxito. Michael Jordan. Ahora te voy a hablar de una de las historias que más me han inspirado en mi vida, la vida de Soichiro Honda. Sin duda una lección de pura resiliencia y pasión. Este hombre, que fundaría la mega empresa Honda Motors Company, nos demostró que los fracasos no son más que escalones hacia el éxito y que si tienes determinación de seguir adelante, puedes conseguirlo. Soichiro Honda nació en 1906 en un pequeño rincón de Japón, con el majestuoso monte Fuji siempre presente. Desde pequeño, el taller de su padre herrero, donde se arreglaban bicicletas, fue su paraíso. Los libros no le llamaban la atención, él se perdía entre tuercas y piezas con esa chispa innata por entender cómo funcionaban las máquinas. A los 15 años, sin siquiera terminar la escuela, este muchacho decidido se fue a la gran ciudad Tokio y entró como aprendiz en un taller de coches llamado Art Shokai. Allí, como una esponja, absorbió cada secreto de los automóviles. Su talento era tan evidente que con solo 18 años ya estaba metido de lleno en la construcción de coches de carreras, y uno de ellos hasta ganó el campeonato de Japón. En 1928, con apenas 22 años, Soichiro volvió a su pueblo y abrió su propio taller, pero la idea de solo reparar le quedaba pequeña. Él quería crear, fabricar, y así en 1937 fundó la Tokai Seiki, con un objetivo ambicioso: producir aros de pistón y venderlos a la marca Toyota. Y aquí comenzó la verdadera prueba de fuego, la que forjó su carácter. Honda, lleno de orgullo, presentó los primeros aros de pistón a Toyota, pero la respuesta fue un jarro de agua fría. Fueron rechazados sin piedad por no cumplir sus estándares de calidad. Imagínate la decepción. Cualquier otro se habría rendido, pero no Soichiro. Lejos de desanimarse, este hombre se tragó su orgullo y en lugar de lamentarse volvió a la escuela. Sí, a sus casi 30 años se matriculó para
para estudiar metalurgia y aprender a fabricar aros de pistón de verdad, con la gran calidad que exigían. Pasó 2 años perfeccionándose sin vergüenza alguna por volver a estudiar, y cuando finalmente sus aros de pistón empezaron a ser aceptados por Toyota y la empresa empezaba a despegar, llegó la pesadilla de la Segunda Guerra Mundial. Su fábrica fue bombardeada y destruida por los aviones estadounidenses 2 veces. Imagínate el dolor y el esfuerzo pulverizado. La desesperación podría haberlo consumido, pero Soichiro no se rindió y además, por si fuera poco, justo cuando intentaba reconstruir lo poco que quedaba de las instalaciones, un terremoto devastador en 1945 arrasó por completo todo. Soichiro lo había perdido prácticamente todo, su negocio hecho añicos y su país en ruinas. ¿Qué hizo este genio? En lugar de intentar reconstruir de nuevo, vendió los restos de su empresa a Toyota por una cantidad modesta. Y lo que vino después es fascinante, ya que se tomó un año sabático y durante ese tiempo, con todo Japón en la miseria, él se dedicó a algo muy peculiar: fabricar su propio whisky casero. Después de esa pausa particular, en un Japón destrozado y necesitado de soluciones sencillas para moverse, la mente inquieta de Soichiro dio una oportunidad. En 1946, en un humilde cobertizo, fundió el Honda Technical Research Institute, con un equipo de tan solo 12 hombres. Tuvo una idea brillante, compró 500 motores excedentes de generadores de radio del ejército y con su ingenio los adaptó a bicicletas. Así nació la bicicleta motorizada. Una respuesta ingeniosa y económica a la falta de transporte. La gente estaba desesperada por moverse y la demanda se disparó. En 1947 Soichiro creó su propio motor, el tipo A, y por primera vez el nombre de Honda empezó a grabarse en el metal y a sonar en las calles. El 24 de septiembre de 1948, Soichiro Honda hizo historia al fundar oficialmente Honda Motor Company. Pero no lo hizo solo, se unió a Takeo Fujisawa, un socio brillante que manejaba las finanzas y el marketing, dejando a Soichiro libre para dedicarse a su pasión, la ingeniería y la fabricación. Esa alianza fue perfecta. Honda se convirtió en el mayor fabricante de motos del mundo. Su filosofía: fracasar para triunfar. Esa idea de que cada error es una oportunidad de aprendizaje. Su pasión incansable por la ingeniería, su resistencia a la adversidad y su creencia de que el éxito es el 99% de fracaso siguen siendo el motor de la cultura de Honda. Una historia verdaderamente inspiradora. Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Henry Ford. Ahora vamos con otra fascinante historia de resiliencia y superación que tienen que ver también con el mundo del motor. Esta vez hablamos de Henry Ford, el empresario e ingeniero industrial estadounidense que fundó la fábrica de automóviles Ford Motor Company. Imagínate un joven Henry Ford nacido en la granja de Michigan en 1863. Desde muy pequeño, los campos y el ganado no eran lo suyo. Su verdadera pasión eran las máquinas. Dejaba las tareas de la granja para desmontar y volver a montar relojes o cualquier artilugio mecánico que cayera en sus manos. Era un joven autodidacta con una curiosidad insaciable y con una visión que iba mucho más allá de lo que la gente común podía ver. Henry dejó la granja y se fue a Detroit, una ciudad bulliciosa, donde trabajó como maquinista y finalmente como ingeniero en la Edison Illuminating Company. Pero su mente no paraba de dar vueltas a una idea: construir un vehículo autopropulsado. Por las noches, en un pequeño cobertizo, trabajaba incansablemente en su cuadriciclo. Finalmente, en 1896 lo logró. Fue tosco, ruidoso y solo tenía 2 velocidades, pero se movía. Ese fue el primer paso, pero el camino estaría lleno de baches. Henry Ford no era solo un inventor, quería que su invento llegara a todo el mundo. Intentó fundar empresas automovilísticas, pero se encontró con la dura realidad del mundo de los negocios. El primer intento fue fallido. El Detroit Automobile Company en 1899 fue su primera incursión. Los inversores querían coches de lujo fabricados lentamente y para la élite, pero Henry Ford, en cambio, soñaba con coches accesibles para todo el mundo. Esta visión chocó
chocó frontalmente con los intereses de los socios, quienes lo consideraron demasiado lento en la producción. La empresa quebró en tan solo 18 meses. Imagínate la frustración, ver tu sueño financiero desvanecerse tan rápido. Pero Henry Ford no se rindió, fundó otra compañía, pero la historia se repitió. Sus socios y él tenían ideas completamente diferentes. Ellos querían coches de carreras para ganar dinero rápido y Henry quería producción masiva, un coche para el pueblo. La tensión fue tal que en 1902 fue forzado a abandonar su propia compañía. Sí, le echaron de la empresa que llevaba su nombre, de la que surgió la prestigiosa Cadillac. A pesar de los reveses, Henry no perdió su fe en la idea de su coche para las masas. Tras ser expulsado de su segunda empresa, se encontró sin dinero, sin socios y con la reputación por los suelos. Para probar su valía volvió a lo que le gustaba, las carreras. Diseñó y pilotó un coche de carreras llamado Sweepstakes, batiendo a un corredor famoso. Esta victoria le dio un poco de credibilidad y atrajo a nuevos inversores. Con una pequeña inversión y el apoyo de unos pocos que aún creían en él, el 16 de junio de 1903 nació Ford Motor Company. Pero los desafíos no terminaron ahí, ya que tuvo que luchar contra patentes restrictivas de otros inversores que querían impedirle fabricar coches. Pero Henry Ford llevó el caso a los tribunales y tras años de litigios ganó. Fue una victoria gigantesca que abrió el camino a la producción en masa. La visión de Henry se hizo realidad con el lanzamiento del modelo T en 1908. No era el coche más bonito, pero era fiable, fácil de reparar y, lo más importante, accesible. Pero el verdadero golpe de genio fue la cadena de montaje móvil que implementó en 1913. Esta innovación revolucionaria redujo el tiempo de fabricación de un coche de 12 horas a 93 minutos. Los costes bajaron drásticamente y Ford pudo reducir el precio del modelo T poniéndolo al alcance de millones de familias. Además, Henry Ford hizo algo inaudito en la época. Pagó a sus trabajadores un salario de $5 al día, que era el doble de lo normal. Esto no solo le valió la lealtad de sus empleados, sino que además les convirtió en los propios clientes, ya que ahora podían permitirse comprar los coches que ellos mismos fabricaban. Era una revolución social y económica. Henry Ford no solo nos enseñó a no evitar los fracasos, sino a abrazarlos, aprender de ellos y seguir adelante con una convicción férrea. Demostró que tener una idea clara y la determinación de llevarla a cabo, a pesar de las bancarrotas, los despidos y las críticas, puede cambiar el mundo. Su historia es un recordatorio de que la perseverancia es el verdadero combustible del éxito. El fracaso es el condimento que da sabor al éxito. Truman Capote. Ahora vamos con otra historia de éxito brillante, la escritora J.K. Rowling. Imagínate una joven J.K. Rowling nacida en Reino Unido en 1965. Desde pequeña su mente era un torbellino de historias y personajes siempre escribiendo, pero la vida le tenía preparada unas cuantas pruebas antes de que su magia viera la luz. Los años 90 fueron increíblemente duros para Joanne. Fue una época en que ella misma la describe como el fracaso masivo. Tras el fin del matrimonio, Joanne se encontró de vuelta a Edimburgo, Escocia, como madre soltera viviendo de ayuda social. Era tan pobre que a veces no tenía dinero ni para fotocopiar su manuscrito. La calefacción era un lujo que no podía permitirse. Se enfrentó a una depresión clínica severa. Los pensamientos negativos la invadían y sentía que su vida estaba en un punto muy bajo. Ella ha hablado abiertamente de cómo esta etapa influenció la creación de los dementores en Harry Potter. Esas criaturas que se alimentan de la felicidad. Pasaba largas horas en cafeterías con su hija pequeña dormida a su lado, escribiendo sin parar, con la esperanza de que esa historia en su cabeza la sacara a flote. Era una lucha solitaria contra la desesperación. Mientras vivía esta dura realidad, la historia de un niño mago llamado Harry Potter cobraba vida en su imaginación y en el papel. Una vez terminado el manuscrito de Harry Potter y la piedra filosofal, comenzó la ardua tarea de encontrar una editorial. J.K. Rowling llegó a ser rechazada por 12 editoriales. Imagínate la desilusión. 12 veces le dieron el no. No nos interesa, no creemos en esto, no creemos que esto tenga éxito. Cada no era un golpe en su esperanza, a su sueño, a su ya frágil situación económica, pero ella se aferró a esa pequeña chispa de fe en su historia. La suerte de Joanne empezó a cambiar gracias a una niña de 8 años. El agente literario que finalmente aceptó leer su manuscrito lo pasó a la editorial Bloomsbury.
El editor dudaba, pero la hija del presidente de la editorial, Alice Newton, leyó el primer capítulo y quedó enganchadísima. Insistió a su padre para que la publicaran. Gracias a la visión de una niña y a un editor que se atrevió a apostar, Harry Potter y la Piedra Filosofal fue finalmente publicado en 1997. A partir de ahí la historia es bien conocida. Harry Potter se convirtió en un éxito sin precedentes, cautivando a millones de lectores de todas las edades en todo el mundo. Vendió cientos de millones de libros, fue traducido a decenas de idiomas y dio lugar a una de las franquicias más exitosas de la historia. J.K. Rowling pasó de vivir de la ayuda social a ser una de las mujeres más ricas e influyentes del mundo, usando gran parte de su fortuna para causas benéficas. La historia de J.K. Rowling no es solo sobre el éxito financiero y literario, es sobre la increíble resiliencia del espíritu humano. Nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, cuando la vida te abruma con la pobreza, la soledad y la depresión, si te aferras a tu pasión y a tu don, puedes crear algo que no solo te salve a ti, sino que también toque el corazón y la imaginación de millones de personas. Ella es un verdadero ejemplo de cómo una mujer puede transformar la adversidad más profunda en la magia imparable. No es el número de veces que caes, sino el número de veces que te levantas. Vince Lombardi. Pero si tenemos que hablar de una persona que tuvo una vida llena de fracasos y determinación hasta conseguir el éxito, ese es sin duda alguna el Coronel Sanders, fundador de Kentucky Fried Chicken. Imagina a un hombre, Harlan Sanders, nacido en 1890 en una granja de Indiana, Estados Unidos. Su vida no fue un camino de rosas, era el mayor de 3 hermanos y con tan solo 8 años su padre falleció dejándolo a cargo de cocinar y cuidar a sus hermanos mientras su madre trabajaba. Aprendió a cocinar de necesidad y lo hacía sorprendentemente bien. La vida de Harlan fue una sucesión de trabajos, a menudo precarios y sin futuro. Fue vaporista de barcos, ferroviario, granjero, vendedor de seguros, bombero, operario de ferrocarril, portero y hasta trabajó en un ferry. Cada vez que parecía encontrar una estabilidad, algo se torcía y tenía que empezar de nuevo. La frustración y la incertidumbre eran sus compañeras constantes. En los años 30, Harlan, que por entonces tenía unos 40 años, se estableció en Corbin, Kentucky. Allí, en una pequeña gasolinera de carretera, empezó a cocinar y vender pollo frito a los viajeros. Lo hacía con una receta especial con 11 hierbas y especias secretas que freía en la sartén a presión para que quedara crujiente por fuera y jugoso por dentro, y sobre todo rápido. Su pollo se hizo tan famoso que el gobernador de Kentucky lo nombró Coronel Kentucky en honor a su contribución a la gastronomía local. De ahí su icónico título. Abrió un motel y restaurante y el negocio prosperaba. Por fin parecía que la estabilidad había llegado. Justo cuando el coronel Sanders pensaba que su vida se había sentado, llegó el golpe más cruel. Y es que el gobierno decidió construir la nueva autopista interestatal, la I-75, que desvió todo el tráfico de la carretera donde estaba su restaurante. De la noche a la mañana, su negocio y su sueño se esfumaron. Tuvo que venderlo por casi nada y se encontró con más de 60 años dependiendo de una pequeña pensión de la seguridad social. ¿Qué haces cuando la vida te derriba a los 65 años? El coronel Sanders, con su traje blanco inmaculado y su bastón, tomó una decisión audaz. Él creía en su pollo, creía en su receta única. Así que cargó su freidora y sus especias en la parte trasera de su coche y empezó a recorrer los Estados Unidos. Su propuesta era simple, les cocinaba su pollo y si les gustaba les vendía el secreto de la receta a cambio de un pequeño porcentaje por cada pollo vendido. Imagínate la escena, un señor mayor con ese traje peculiar ofreciendo su pollo. La mayoría lo miraba con escepticismo o simplemente le cerraban la puerta. Se estima que fue rechazado más de 1000 veces. 1000 puertas se cerraron en su cara, 1000 noes resonaron en sus oídos. Podría haberse rendido fácilmente, sentarse en su porche y vivir de su pasión, pero la persistencia del coronel Sanders era indomable. Finalmente, en 1952, en Salt Lake City, Utah, el propietario de un restaurante llamado Peter Harman le dio una oportunidad. Probaron el pollo y les encantó. Acordaron el trato y así, en ese humilde restaurante nació la primera franquicia de Kentucky Fried Chicken, KFC.
Desde el primer sí, el boca a boca hizo el resto. La franquicia creció y el coronel Sanders, el hombre que no se rindió a los 65 años, se convirtió en una cara y un nombre mundialmente conocidos. Sanders vendió la compañía por $2 millones en 1964, además de conseguir un sueldo vitalicio de $40.000 que luego se convertirían a $75.000 al año por seguir siendo la cara y embajador de la marca KFC hasta su muerte en 1980 a los 90 años. Su historia es un faro para cualquiera que se sienta derrotado. Nos enseña que la edad no es una barrera, que los fracasos son lecciones y que la fe en uno mismo y en lo que ofreces puede transformar una vida llena de tropiezos en un legado de éxito y sabor. Bueno gente, y después de todo lo que hemos aprendido, os lanzo unas preguntas. ¿Alguna vez has pensado en rendirte después de tener un fracaso? ¿Crees que el fracaso te acerca al éxito? Os leo en comentarios. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, comenta, comparte, dale a la campanita y sal del bucle. Gracias, gracias, gracias.